De nuevo, buenas tardes con todos ustedes en la segunda parte de nuestro programa Calle Libertad. Hoy, en esta segunda parte, tenemos con nosotros a un político en activo. Yo creo que es la primera vez que traemos a un político en activo, pero yo creo que se lo merece, que él se lo merece. Él es el primer teniente de alcalde del Ayuntamiento de Cádiz y senador, entre otras muchas responsabilidades que ha tenido y que me imagino que también tiene. Es un hombre eficaz, es un hombre recto, honesto, sin complejo, trabajador, y me da que lleva la cocina del ayuntamiento y se conoce todos sus secretos administrativos. Buenas tardes, José Blas, muchas gracias por venir. Buenas tardes y muchas gracias a vosotros por invitarme. Bueno, vamos a ver, José Blas, tú eres gaditano. Gaditano, de pura cepa. ¿Naciste en qué zona? En la zona de la calle Doctor de Carrete, se llamaba entonces calle del Horno Quemado, Doctor muy de cerquita de Columela. Muy cerquita. Allí yo vi pasar toda mi vida, mi infancia, mi juventud, todo el carnaval que pasaba por el Bar Andalucía y el Morante, era obligado a pasar por allí, y luego todas las procesiones. O sea que yo estaba, como quien dice hoy, encerrado en una calle donde para pasar a mi casa había que pedir permiso, en este caso a los carnavaleros y luego a los cofrades, a los penitentes. Bueno, es una calle, digamos, de familias humildes, ¿me equivoco mucho? Sí, mira, era una calle, lo que pasa es que yo nací en el número 5. Sí. Esa casa fue precisamente la del Horno Quemado. Mi abuelo, que fue un comerciante de chacinas al por mayor, en fin, venía oriundo de Cortegana, de la provincia de Huelva. ¿De Huelva? Él era militar, se instaló en Cádiz, después dejó la milicia, como es lógico, porque el negocio le fue mejor. Y entonces esa casa que se había quemado, la hicieron nueva. Y ellos, como vivían por la calle San Vicente, que era mi familia materna, y él vivía con la familia materna, pues se fue a vivir a Doctor de Carrete, compró aquella casita, y allí nací yo, porque lógicamente cada piso fue para uno de los hijos que mi abuelo tenía en aquel entonces, ¿no? Así que la verdad que fue una calle de gente humilde y de gente sencilla, y que yo pues me crié en ella, pues la más de a gusto, y que además tengo el gran recuerdo de los vecinos, que era bonito, ¿no? Claro, que era muy bonito. Yo vivía en la calle Libertad, este programa se llama Calle Libertad, no solo por la calle donde yo nací, sino por la libertad, ¿no? Por lo que significa eso, pero que vivíamos entonces muy relativamente al lado, paralelo. Y entonces, por allí, ¿a qué colegio fuiste a San Felipe del Casco Antiguo? Yo fui al casco histórico, lo que se llama San Felipe Neri de Cádiz, se llamaba entonces. De Cádiz. Yo estuve primero unas primeras lecciones, una señorita, se llamaba señorita Olivero, en la calle Feducci, muy cerca también de allí, de Candelaria. Y ya después, cuando empecé lógicamente a estudiar lo que era el bachiller, las clases primarias, lo hice en San Felipe de Cádiz. Y yo estuve ahí hasta primer curso de bachiller, porque fue el primer año que ya segundo lo pasaron a Puerta de Tierra. ¿Y ya te fuiste para allá? Me fui para allá, porque antes se pasaba en tercero, pero había un gran número de gente, se ve que en función de las generaciones que nacían después de la posguerra, pues lógicamente yo nací a finales de año del 47, pues ya en mis clases, yo llegué a Puerta de Tierra, que se llamaba el Colegio de San Felipe, y éramos A, B, C, D, E y F, o sea, había muchas clases, mientras que en Cádiz ciudad más que había 2 clases. Claro. Bueno, entonces te vas a Cádiz y hace allí hasta ¿existía el pre? Sí, existía el preuniversitario. ¿El preuniversitario lo hiciste? No, yo no llegué a hacerlo, porque yo no hacía falta. No hacía falta. Yo curiosamente, cuando termino el bachiller, pues mi madre, que era telegrafista, mi madre era maestra, ella fue cursillista del 36, pero aprobó, y el régimen franquista le prohibió tomar posesión a todos los maestros del 36. Y entonces ella se quedó con la plaza aprobada, que le tocó la calle Arbolí, un colegio de la calle Arbolí, porque era de Cádiz, y resulta de que nunca tomó posesión, porque nunca tomaban posesión los cursillistas del 36. Podían ejercer como tales maestros, pero nunca podían tomar posesión. Entonces ella, hubo una oposición en telégrafos, con lo que se llama correos y telégrafos entonces, y ella era telegrafista, sacó el número 1 de la oposición, y ya se estabilizó en el cuerpo ejecutivo de telégrafos. Y allí ella, con su añoranza de maestra, pero en fin, como era una persona que tenía su titulación académica, pues vivió toda la vida, hasta el año 78, que cuando llega la democracia con Suárez, precisamente, pues resulta que le reconocen toda la antigüedad del magisterio. Ella tiene que hacer el simulacro de tomar posesión otra vez en el Colegio de Arbolí, y le reconocen los trienios que no tuvo un telégrafo, porque era funcionaria, como es lógico, ¿no? Y eso me hizo pues que mi madre, pues siempre antepuso ante todo, mi madre y mi padre, a los cuales le debo muchísimo, antepusieron los estudios de los hijos, ¿no? Y ella siempre decía, yo soy el tercer hijo, el más pequeño de los 3, somos 3 hermanos. Y yo recuerdo que siempre decía, mi mejor herencia para vosotros es unos estudios. Y entonces ella, como era telegrafista, como decía al principio, me quiso meter en el cuerpo técnico de telecomunicaciones. Y yo me gustaban los enchufes, las cosas de los cables, las cosas de la...
se me daba muy bien, porque yo como estudié o me coeduqué con los jesuitas, pues resulta que yo allí en la congregación de los Luises ponía las cosas eléctricas, las cosas que había entonces, ¿no? Y resulta de que, curiosamente, pues me matriculé de perito electrónico. Sí. Pero a mí aquello, los circuitos, a mí no me gustaba aquello. Y entonces yo me entero que hay una profesión en Granada que se llamaba graduado social, que ya existía desde el año 1925, pero que cuando toma auge es prácticamente en aquellos años 60, porque ya empieza el sindicalismo vertical a dar un poco las boqueadas, como se suele decir, empiezan a verse los despachos laboralistas a moverse, y eso hace que aquella carrera, que era una diplomatura universitaria, pues se hace que empiece a formarse como tal, y yo le pedí a mis padres irme a Granada a estudiar, con unos cuantos amigos más, y la verdad que fue un éxito para mí, porque fue una cosa que me gustó, me hizo mucho, me educó, y tuvo buenos profesores, que es lo que hace uno, ¿no? José Blas, era una carrera de 3 años. De 3 años. Yo siempre he pensado, esto puede parecer peloteo, pero lo he pensado de verdad. José Blas, en una cabeza bien amueblada, siempre aparece como graduado social, y yo pensaba que tú podías haber hecho una licenciatura, y resulta que tienes 2 licenciaturas Tengo más. 2 licenciaturas más, porque yo hice graduado social, que era ingreso, Sí. 3 cursos de carrera y una tesis final, que era la palabra graduado, es lo que se llama el grado, precisamente. Claro. Curiosamente, yo cuando veía de Norteamérica o en Estados Unidos que hablaban del graduado, que era una película que Sí, existió de los graduado. años 60, yo decía, si yo soy graduado como en Estados Unidos, ¿no? Pero curiosamente, después de estudiar graduado social, pues salió una especialización de la carrera, que era un título propio, donde eran 2 cursos más, y yo lo hice en Alcalá de Henares, y tengo una licenciatura en Relaciones Industriales. Y ya luego, curiosamente, estando Mariano Rajoy, de ministro de Educación, Sí. conseguí, yo siendo presidente del Consejo Mío General, que la carrera tuviera un segundo ciclo de licenciatura. Y así fue, lo hice, y tengo, como es lógico, pues una diplomatura y 2 licenciaturas. Pero yo soy un hombre enamorado muchísimo de mi profesión, porque me ha hecho persona, me ha sabido meter en los sitios. Con mi título he ido a todas partes, y sobre todo me ha hecho ser... A la profesión conmigo hemos hecho un tándem importante que ha conseguido la profesión mucho sin ser otro título, solamente siendo graduado social, ¿no? Sí, sí. Yo Bueno, iba además ha rol- llegado a, digamos, Ha llegado todo. Ya la a lo profesión- máximo en la... Ha todo, sido todo. presidente, ¿no? He sido presidente del Consejo General de España y de Europa, Bueno, curiosamente. puede ser. Después también estuvo aquí presidente del Colegio y sigo. Sí. Estoy de presidente desde el año 1980, Sí. que fui antes fue 8 años secretario, y ya pasé a presidente y sigo hasta que mis compañeros me lo pidan o que la vida me dé para otra cosa, ¿no? Una pequeña reflexión que se me ha quedado en la mente antes. Es curioso, tu madre trabajaba en aquellas fechas. Sí. Yo he visto que en aquellas fechas trabajaban muchas mujeres en Cádiz. Sí, sí, En el sí. sector humilde igual eran de tabacalera, pero muchas en la Sí. oficina de la administración, en diputación, ¿verdad? Efectivamente, y además yo tengo el concepto de ser hijo de una funcionaria. Sí, sí, sí. Una funcionaria con un horario muy distinto al resto, porque en aquellas fechas yo me acuerdo de mi madre, de sus horarios, que eran de 8 de la mañana a 2 de la tarde, y de 9 de la noche a 12 de la noche, o de 2 de la tarde a 9 de la noche, trabajando domingo, festivo, y si era, por ejemplo, San José o una fiesta de Navidad, telégrafo era, todo era por telegrama. O sea, que Sí, era sí, curioso sí, que sí, yo soy de una funcionaria con un horario especial. Además, a veces las intervenían, las militarizaban. Yo recuerdo que en la vida normal no se sabía, pero mi madre le ponía una graduación, una galleta aquí en el pecho de subteniente o teniente en función de la categoría. Porque que las tenía. comunicaciones Por eran las muy importantes. Era muy importante. ¿eh? El que cogía las comunicaciones te Claro, cogía. entonces todo era por telegrama, ¿eh? Claro. Todo era por telegrama. Yo recuerdo que estaba yo también, para ganarme unas pesetillas, yo entraba en telégrafo, las fechas que había mucha falta de más servicios, como he dicho Sí. antes, San José, las fechas de la Navidad, y yo era repartidor. Yo era Sí. repartidor, pero interno, repartidor interno. Y me acuerdo que ya estaba siempre en servicios oficiales. Y ahí no podía entrar nadie, porque eran telegramas oficiales de comisaría, de la Marina, del Ejército, de todo lo que se sabía a través de telégrafo. Sí, Tiene que sí, ser sí, gente sí. de mucha cautela. ¿Telégrafo dónde? ¿En la Plaza de las Flores? En tú? la Plaza de las Flores, justamente. Un edificio, Un vamos, edificio que iba para Burgos, por lo visto, ese edificio iba para Burgos y lo dejaron ahí, ¿no? Así Sí. que mi madre me ha dado el pecho a mí en el edificio telégrafo. Por lo El tanto, fíjate, telégrafo. yo he conocido la plaza, el mercado, Hombre, todo eso ha sido para mí hombre. mi vida, ¿no? José Blas, aparte de tu profesión, que siempre te has dedicado a ella con brillantez, y de la política, yo te reconozco una actividad fuera de todo ello, que es la Semana Santa. Yo creo que te apasiona. No sé si hay algo más, aparte de la Semana Santa, que tengas alguna afición. No te dará tiempo a leer, ¿no? Leer muy poco. A veces cuando voy en el tren, cuando voy a Madrid, pues entonces que me gusta mucho viajar en el tren más que en el avión,
ahí sí repaso las cosas y me tranquilizo, veo trozos de pequeños textos y me los voy leyendo. Yo leo muchos temas profesionales porque Claro. debo estar al día. Está obligado. Y estoy obligado. Entonces, es una de las cosas que yo sí, verdad, que añoro, el que no haga como otras personas, que leen muchísimo, ¿no? Pero ya llego tan cansado a casa que la verdad, Claro. mi mujer pues dice, te quedas en la butaca dormido en cuanto que me ves, ¿no? Claro. Y la verdad que eso tiene WhatsApp, ¿no? La Semana Santa. Hablemos de ello. Tú eres hermano de... Yo fui hermano mayor de la Cofradía de la Piedad. Vale. Y soy hermano de la Cofradía de la Piedad. Yo prácticamente con 15 años estaba en la Junta de Gobierno. Me hizo gracia porque siempre andaba con la legalidad. Y en aquella fecha, para ser miembro de la Junta de Gobierno, hacía falta tener 18 años. Y con 16 me lo pusieron como 18, comunicaron al obispado que yo tenía 18 y yo pasé desapercibido, ¿no? Ya cuando cumplí 18 parecía que yo entré un poco en la ¿Quiere decir que ya era un tipo Ya era un maduro, cofrade. maduro además en Sí, aquella edad? sí, Porque yo... con 16 años los chavales somos, vamos, los hombres en general maduramos bastante más tarde que las mujeres, eso lo Sí, tengo es verdad, comprobado. es verdad, pero, tienes razón. pero bueno, si tú me dices que ya estás en una junta, ya... Es que yo tuve la ventaja de que yo estuve con personas de Cádiz muy importantes, que eran todos casi, no voy a decir con el doble de edad mía, pero yo tenía 18, 20, y ellos podían tener 40 y 50. Y aprendiste tela, ¿no? Ya aprendí mucho. Yo me acuerdo los domingos por la mañana de la cofradía, que había una misa de la cofradía preceptiva allí en Santiago con los jesuitas. Tuve también la suerte de coeducarme con los jesuitas, que la verdad que te enseñan muchísimo. Yo conocí al padre Lori siendo un niño, que acaba de fallecer hace unos días. Sí, ¿no? acaba de fallecer. Bueno, pues yo me acuerdo de que yo con ellos, don Benito Picardo, don Ramón Domínguez Valero, don José Ristori, gente de Cádiz importante, culta, que yo aprendía de ellos muchísimo. Y me tenía que allí en medio, pues escuchando cosas que yo hoy las enseño, las digo, y yo las aprendí en los años 60. Y disfrutaba, ¿no? Y disfrutaba mucho, porque eran gaditanos de por sí, de la vida municipal, de la vida militar, la vida que fuera, ¿no? Pero siempre ellos, y después a las 12 íbamos a tomar un vermú, Sí. que era obligado. Sí, sí. Ya el vermú, ellos me invitaban, yo tenía prácticamente dinero, vivía de lo que mis padres me daban, y sacaban su billete de 100 pesetas, uno de ellos que invitaba, y me acuerdo que siempre mi vermú, que estaba muy rico, con su tapita, y yo era más feliz que nadie, ¿no? ¿Dónde ibais? Pues mira, íbamos a Viena, se llama Sí. La Rosita, que estaba justamente entre lo que es la calle Avenida Ramón de Carranza y lo que es la Plaza Mendizábal, ¿no? Sí. Ahí estaba La Rosita y allí ponían vermú a granel. A granel. Sí. Y tomo yo vermú a granel, curiosamente. Bueno, deportes... Deporte muy poco. Me gustó el baloncesto mucho cuando estaba en el colegio y sin embargo jugué a baloncesto. Pero yo creo que la vida sedentaria del que no practica algún deporte te hace que estas profesiones liberales, como tengo yo, está todo el día en un despacho sentado, ¿no? Y ese es el gran problema, que no haces deporte y no lo practicas. Procuro andar cuando llega el verano con mi mujer en la playa, de unos paseos largos, que me vienen muy bien. Pero bueno, no practico ¿Y el te gusta deporte ser que- espectador del fútbol, por ejemplo, en alguna ocasión? Sí, no soy una persona que me mate el fútbol, ¿no? No. Pero bueno, cuando son mis colores o es el Real Madrid, que soy muy aficionado al Real Madrid, pues la verdad que disfruto. Pero no soy una persona de estas fobiosas que van a fútbol porque tienen que decir, el fútbol para mí, o esto o nada. No, tengo otras muchas más aficiones que el fútbol, ¿no? José Blas, ¿es fácil gestionar una institución pública teniendo en cuenta la cantidad de reglamentos, de derechos laborales, de rigidez, de burocracia que hay? Yo me imagino una persona que tiene una empresa y más o menos tiene una libertad de gestión, pero en un ayuntamiento con tantísimas variables, ¿no? Eso tiene que ser... Yo creo que el error de muchos políticos hoy es que van a ser profesionales de la política. Y yo soy un profesional en la política, que es distinto. Entonces, tal vez por la deformación profesional que uno trae y que practico todos los días, ¿qué ocurre? Que sé ser un hombre fiel cumplidor de la normativa. Porque yo a mis clientes que van a mi despacho les digo qué tiene que hacer, les defiendo en un estrado en un juicio, les asesoro jurídicamente en aquello que me pidan, y yo ese papel también lo llevo a la política. Entonces, mis papeles en política son papeles muy técnicos. Llámese, soy delegado de Hacienda, con lo cual mis relaciones son permanentemente con un interventor Claro. que habla de números, con una tesorera que habla de números, que son cuerpos nacionales, o con un secretario que también es un cuerpo nacional y que es un jurista. Todas esas conversaciones que yo pueda tener, o los servicios jurídicos del ayuntamiento, me hace que yo sea un político muy de doméstico, muy de dentro, pero que muevo los mimbres en función de todo aquello que me van asesorando o que compartimos los técnicos, ¿no? Porque yo también me convierto en técnico y sobre todo que obedezco y creo mucho en el técnico. Y además yo tengo que decir que en el Ayuntamiento de Cádiz hay magníficos técnicos. Entonces yo eso me enriquece mucho y también se enriquece conmigo. Si a eso le pongo la parte positiva política, pues bueno, pues mejor que mejor, ¿no? Y eso me hace ser una persona pues que disfrute
con ese, como tú acabas de decir, con la cocina del ayuntamiento, y que luego también me llevo las más feas, ¿no? Porque mis compañeros de corporación... Me tiene que decir que no... Que no, y cuando yo dice que no pueden pagar, dice, pues José Blas el que tiene el dinero, ¿no? Y ahí se queda todo, ¿no? Pero en fin, creo que disfruto con ellos, y también la verdad te cansa, porque mi papel es un papel de despacho permanente, ¿eh? Yo estoy toda la mañana entera en el ayuntamiento, toda la mañana, salvo excepciones que tengo que estar fuera, o reuniones, o estoy en Madrid en el Senado, en el Parlamento, pero normalmente mi vida prácticamente semanas de martes o de miércoles a viernes, y lunes, martes y miércoles, jueves y viernes entero, me la llevo con el ayuntamiento. José Blas, yo soy de la opinión que la derecha, el centro derecha español, yo lo veo básicamente acomplejado, si tuviera que definirlo, y a la izquierda la veo revanchista. Sin embargo, a ti no te veo de esa forma. Yo veo a la gran mayoría de los políticos de la derecha como que de perfil de lado, ¿no? Como se suele decir, ¿no? Y tú eres un hombre que va de frente. Por cierto, que pareces un hombre, das la imagen, o han dado de ti la imagen de seriedad, de no sé cuánto, y luego eres una persona en las distancias cortas muy afable, un hombre simpático. Totalmente. El que dice de mí que soy serio, ¿no te conoce? No me conoce. Yo, mis amistades de mi profesión, mis amigos, mis compañeros íntimos, los que me ven todos los días, mis compañeros de corporación, que conmigo, siempre dice la alcaldesa, este hombre tiene una especie de gracia especial gaditana, ¿no? Sí. Porque es verdad, yo, lo que pasa es que cuando me ven serio es mi forma, mi empaque o mi forma de ser, pero después soy una persona que quien me conoce desde Cádiz sabe que yo me he reído de mi sombra, y bueno, tengo que decir que yo, para decir una barbaridad, yo he sido, hasta llegado a ser payaso en un circo. Y le digo porque yo cuando me eduqué con los jesuitas, resulta de que tenía una pareja, un amigo y yo, que íbamos siempre a ver a los enfermos, a la Cruz Roja, y hacíamos esa pareja del clon y del payaso, que sin cobrar nada íbamos por los sitios, ¿no? Y entonces pues hacíamos una especie de espectáculo simpático en los sitios donde íbamos, porque era por distraer al enfermo y a la persona que lo necesitaba. Entonces recuerdo que un año vino aquí un circo ruso, que vino a las Cuestas de las Calesas, y entonces los payasos no sabían el idioma español, no sabían. Entonces buscaron y se enteraron que este amigo conmigo, pues hacíamos de payaso. Y me dejaron toda la ropa de ellos, y yo con yo diría que mi retaíla gaditana y española, pues yo iba guapísimo con aquella pelota puesta en la nariz, pintado, un traje precioso, porque yo me pintaba la cara aquella fecha con acuarela. Aquí me pintaron con las pinturas propias de un payaso, ¿no? Y estuve en el circo 4 días. Me dieron una serie de entradas, me pagaron como si fueron 200 pesetas cada uno de nosotros, que era ridículo, pero bueno, es lo que yo disfrutaba, y me llevé muchísimos amigos a que allí vieran el circo. Claro, decían, pues va a actuar Johnny Blas, el nombre que llevaba en el circo. Y Johnny Blas, la gente, los chiquillos no sabían quién era Johnny Blas, era un payaso más de los que estaban en los circos, ¿no? Y además les gustaron mucho, tanto así que nos dijeron que si quisieran, podían contar con nosotros para muchas giras por España. Pero claro estudiando, mis padres se ofendían muchísimo si yo decía que actuaba en un circo, ¿no? Pero fíjate no llega la situación extraña de querer ser una persona muy seria, que me como el mundo, y después una persona normal como otra cualquiera, ¿no? Verdad. José Blas, ¿cuándo te empieza a ti a entrar el gusanillo de la política? ¿Hay un momento en que tú dices, esto es lo que yo quiero, o fue una cosa...? Pues mira, yo solo debo parte a los jesuitas, porque en los jesuitas teníamos una congregación de los Luises, de San Luis Gonzaga, que era una congregación universitaria. Entonces yo allí también era un hombre muy inquieto, y yo lo mismo era capillero, que era el que llevaba la cantina, hacía muchas cosas con los jesuitas. Ellos son gente muy lista, yo siempre les digo la Legión de Loyola, ¿no? Y recuerdo que entonces allí yo empecé a dar conferencias a la gente joven sobre la monarquía, sobre cosas, y al aprenderme la historia de España, ver la transición, todo lo que aquello pasaba, me di cuenta de que yo podía tener inquietudes políticas. Y de hecho, pues un día a mí me llaman un compañero que estaba en la oficina de empleo, que por mis relaciones profesionales se llama, y todavía vive, Servando Álvarez Belvedere, y este hombre curiosamente me llama para que yo entrase en la Alianza Popular. Estamos hablando del año... Del año justamente, yo entré en el 83 en el Ayuntamiento, pues la primera legislatura del Parlamento Nacional, sí, el 82 creo que fue por ahí, aproximadamente, 81, recuerdo que yo fui con Rodrigo Rato, que además que salía un diputado, porque en esta provincia, pues salió, ¿cómo se llama?, Alberti, salió Madrid la Pasionaria, Cabral, que era por Cabral. Hubo un variopinto número de diputados que salían de las urnas, como digo, pero sobre todo había de entonces de AP 1. Había gente de UCD, como es lógico, pero yo no estuve en UCD nunca, estuve siempre en Alianza Popular. Y resulta de que me metieron a este toro,
del cual yo nunca me arrepiento, y mi familia me lo agradó en absoluto, porque entonces entrar en política siendo joven, con la edad mía, yo me acuerdo que fui concejal con 30 y tantos años. Y claro, hombre, aquello parecía un poco ganas de perder el tiempo. Mi madre siempre me decía, pobre, ¿qué de energía gasta en eso? Cuando te ibas a dedicarte a otra cosa, ¿no? Pero ese gusanillo lo vas llevando. Yo estuve en la oposición durante sí. 12 años, y eso me hizo curtirme muchísimo. Porque yo tengo que decir que tuve muy buenos amigos en la fila adversaria del Partido Socialista, como comunista o del PA, y yo también gente muy buena en mis filas, ¿no? Yo recuerdo que éramos 9 al principio, cuando yo salimos en la oposición, 9 concejales, y yo me cargué un poco el trabajo, como siempre, burocrático. Yo llevaba el grupo, llevaba las citaciones, las comisiones, las ponencias, las mociones, y todo eso me hace a mí que yo me meta mucho más en esto, ¿no? Y entonces pues me quedé, y la verdad que, es verdad, yo creo que no hay que tener complejo. Yo en aquella fecha donde es que AP es de derecha, bueno, ¿y qué? Y AP o después centro derecha, por centro derecha, mire usted, si yo soy de derecha, ¿y qué es más que sea de derecha? Es que es algo, yo tengo piojos, pego a alguien algo, tengo una fiebre que la gente... Poco democrático del que dice, que dice que la derecha no es democrática, ¿no? El que ilegitima a la derecha, poca democracia tiene. Decir izquierda parece que tiene ya la patente superioridad moral, democrática. Y lo que digan es un pensamiento único, ¿no? Pero los que somos de derecha o centro derecha, yo me meto a la derecha también, resulta de que somos gente mala, gente del franquismo, que le quitamos a la gente la lengua. Yo no sé lo que es eso, ¿no? Pues me gusta más social que yo, que conozco la vida social de las personas, de las empresas, posiblemente muy pocos que están enfrente puedan conocerla. Bueno, aparte, la historia de la izquierda no se conoce bien. No se conoce, efectivamente. Con esto de que no todo antifranquismo era democrático. Efectivamente. Es más, la mayoría tiene un pasado totalitario, ¿no? Sí. Igual o peor que el de Franco. Y muchos que yo he visto yendo en coches militares y en cosas del franquismo, bueno. puedo hablar y resulta que ahora están enfrente y yo resulta que yo soy de la derecha y él es de la izquierda. El ejemplo lo comentaba alguien el otro día, un periodista el otro día en la televisión, decía que los del País iban todos a las guerras, iban en hoteles de primera categoría, y eran los del Mundo y los del ABC los que iban, los pobres en pensiones. Así este mito es... es un mito donde creemos que el antitodo, el antisistema es el que prospera, y el que es ecuánime, serio, es que es de derecha. Pues mire usted, es de derecha, ¿no? Yo la verdad creo que estas cosas, y además yo creo que se le paga mal al que ha estado en la vida de la derecha y luego ha sido democrático, parece que se olvidan de ello. Hay muchos personajes de Cádiz que a la larga, bueno, es que este señor estuvo con Franco y ese usted sabe lo que hizo, lo que trabajó por la ciudad, o lo que hizo como alcalde, como teniente de alcalde. Por ejemplo, José María Pemán, ¿no? Está desconocido. Y ahora se muere, por ejemplo, que yo no dudo de la calidad literaria de ninguno, pero García Márquez es un amigo de Castro, ¿no? Una dictadura muchísimo más dura que la otra. Si no llega a estar el Partido Popular en el Ayuntamiento gobernando, José María Pemán, los restos no están hoy en la catedral. Claro. Fue una gestión nuestra, donde hicimos directamente con la iglesia, porque había que cerrar San José, y se le pidió a la familia que no nos llevaban. Y dijimos que mejor que esté en la catedral, al lado de Falla, con un gran gaditano. Le hicimos un segundo entierro, muy noble, digno, a la corporación Bajo Masa con él. Bueno, pues todo eso hasta nos lo criticaron, porque parecía que no sé. Sin embargo, Alberti, que le hicieron la medalla de la ciudad, que en Cádiz no hizo nada, y que no se conoce la historia de Alberti. La historia de Alberti, pues parece que Alberti, llenó la Diputación de cuadros que cobraba un dinero y tiene una pensión vitalicia porque era Alberti. Y un chalet en el exactamente, en el puerto, ¿no? Pero en fin, estas cosas hay que tener la lengua prestada. Sin dudar de la calidad literaria de Numancia. No estamos hablando de eso, sino estamos hablando del trato distinto. Efectivamente. José Blas, hablabas antes del ayuntamiento. Aprovecho para comentarte, la oposición critica que hay una deuda en el ayuntamiento. El otro día se comentaba que el tema había sido una deuda que se había incrementado por el tema del estadio, pero bueno, también hay muchos millones de euros sin cobrar, ¿no? Sí, pero mira, yo creo que la gente habla lo que le interesa, y hablar deuda contraída o deuda con los bancos tiene nada que ver. Claro. Es que antes, la normativa anterior establecía que la deuda con los bancos no era una deuda viva, era una deuda permitida para pagarse poco a poco en su vencimiento. ¿Por qué nosotros tenemos que pedir más dinero a los bancos? Muy sencillo. Nosotros en el 2008 aproximadamente recibíamos del gobierno central las transferencias del Estado. Son unas transferencias obligadas que salen del impuesto del alcohol, del IVA, de otros muchos impuestos, y le dan a los ayuntamientos una cuantía en función del número de habitantes que tiene. Y a Cádiz le venían todos los años a cuenta unas cantidades. ¿Qué ocurre?
que el señor Zapatero, como presidente del gobierno, nos dio cantidades a cuenta, que cuando se da cuenta luego, nunca mejor dicho, de cada o todos los ayuntamientos más cantidad, porque no había dinero, porque ya entra la famosa crisis que nunca dijo la verdad, nos empiezan a quitar dinero de en medio y nos dejaron los presupuestos con 50 millones de euros menos. Si a nosotros hubiesen dado 50 millones que nos dieron y nos quitaron, la cosa hubiese variado muchísimo más. Pero es que es más, tengo que decir, por ejemplo, que a mí me debe la Junta de Andalucía 10 millones de euros de impuestos, que no me paga, ni el IBI, ni los vados, ni la circulación de vehículos, no pagan nada, y me deben 10 millones. Y tengo luego en ejecutiva pendientes de cobro de los ciudadanos, que también le deben al ayuntamiento, bien fraccionamiento del pago, gente insolvente que no pueden pagar, empresas que han desaparecido, 100 millones de euros. Con todo esto, lo que ha ocurrido es que, lógicamente, ahora el gobierno de Rajoy nos ha dado dinero para que le paguemos a los proveedores a través de un préstamo, nos pongamos al día y sigamos pagando lo que es el préstamo. Yo siempre pongo el ejemplo del que tiene una hipoteca y la paga mensualmente y puntual, no tiene nada que temer. Este ayuntamiento pasa esto, estamos pagando religiosamente los bancos, estamos pagando religiosamente la seguridad social, nunca la hemos dejado de pagar, pagamos el IRPF Hacienda totalmente, no debemos nada a nadie, por lo tanto debemos a los bancos, que tenemos con ellos un fraccionamiento de pago hecho a largo plazo en función de los ingresos que estamos teniendo, porque no olvidemos que el préstamo del propio del estadio es un préstamo que pedimos para la tribuna, pero que se pide para luego vender. Eso es lo que te iba a decir, que eso está ahí todavía pendiente de la venta. Y además sí, hay negociaciones ahora mismo con hoteles que quieren tal y cual. Bueno, pues usted llegará. Nosotros no podemos hacer como otros ayuntamientos que venden los terrenos, que venden los polígonos, que venden el terreno para hacer vivienda. Aquí no podemos hacer nada. No, está limitado. Por eso Cádiz tiene un tratamiento especial a nivel del gobierno. Es que es curioso que yo a los mismos que le leía que hacía falta un estadio, que aquello se estaba cayendo y que qué vergüenza que Cádiz no tuviera un estadio. En cuanto se levanta el estadio, ahora lo que dicen, lo que habla es de la ley, de la deuda, cuando en realidad estamos pendientes de negocios, ¿no? Efectivamente, además, si el Cádiz se ha salido de la simbiosis económica, como ha podido salir medio bien, porque le ha ayudado al ayuntamiento. Le ha ayudado al ayuntamiento muchísimo, porque tú me dirás que está alquilado ese estadio en €1 al año. Bueno, todo esto son ayudas que tenemos que dar a todos los colectivos. ¿Y qué pasa? Que no lo ven bien. Cuando el estadio, si estuviese el Cádiz en primera, seguro que hubiesen dicho, si estuviese un estadio en condiciones, es que el ayuntamiento no colabora. Todo esto es un poco ir contra todo. Yo ya estoy acostumbrado. La verdad es que el gaditano también es muy derrotista, ¿eh? Sí. Yo soy gaditano, nacido en Cádiz, y la verdad que yo veo que aquí nadie es profeta en su tierra. Es verdad. Todos van a tirarte lo que pueden y a ver cómo te descalifico, además con calumnia e injuria, para ver si puedo destruirte más todavía, ¿no? Es que además hay una campaña que dura ya 100 años de hablar de la decadencia de nuestra ciudad, de que se muere, de que bueno, nuestra ciudad es parecido al entorno, incluso ligeramente superior, porque estamos en Andalucía, ligeramente superior, lo tengo estudiado, y estamos en Andalucía, y sin embargo, la literatura que recibe, muchas veces, cambiando la palabra Cádiz, provincia por ciudad, y claro, esto machaca psicológicamente Más curioso porque las competencias para elevar esta ciudad a otros rangos la tiene la Junta de Andalucía, la tiene hasta en el empleo, y parece que la Junta, que ya veis 30 y tantos años gobernando, pues por lo visto es de los fericios. Mire usted que son ustedes los que están gobernando ahora mismo, y ahora mismo tiene una coalición con Izquierda Unida. Pues mire usted, digan ustedes la verdad, no, todos para Cádiz. Es aquí hay que buscar la fórmula de decir que Cádiz es de izquierda y que hay que quitar al que esté. Además, lo dicen ellos, hay que echarlo, ¿no? Mire usted, pero usted, ¿qué democracia es esta, no? ¿Qué es el gran problema que muchas veces te levantas por la mañana y dices, y vas a trabajar por tu ciudad, y veis gente abnegada, seria, callada, que te entiende? Pero hay otros que todo lo quieren gratis. Yo siempre tengo el ejemplo de que creo que el régimen franquista tuvo un gran error cuando la explosión de Cádiz, que fue el año que yo nací precisamente, luego los tiempos han ido mirando que esa explosión no fue una explosión fortuita, fue posiblemente utilizada por algo, ocasionada por algo, o un atentado de alguien, ¿no? Se habla muchas cosas de la explosión de Cádiz. Y entonces el régimen de Franco, a raíz de ahí, empieza a poner todo público en esta ciudad. Todo es público. Aquí todo el mundo vivía de astillero, de la aeronáutica, de la seguridad social. Y ahí empezó nuestra mentalidad. Ahí está. A relajarnos. A pensar que como yo tengo la nómina siempre segura, no hay problema. Pero cuando viene la democracia y entramos en el mercado común, ya hay que empezar a hacer las empresas viables. Y el INI desaparece. Y dice que hay que hacer, Tabacalera se vende. Y se vende aparte de astillero, y ya el INI no es el INI, y ya todo, la aeronáutica no es aeronáutica, y todo va cambiando, pues empiezan a hacer un sistema de vida distinto laboralmente hablando. Así es. Y entonces viene el problema que ha venido, ¿no? Prácticamente estamos en el final ya, José Blas, pero te voy a pedir que me valores un poco las últimas elecciones del domingo, las últimas elecciones europeas.
¿Cómo lo has visto? Mira, yo, sorpresivas, no para mí preocupantes no, porque creo que ha sido una especie, tanto a nosotros, nos han de votar mucha gente, que nos votarán, pero porque han visto que los recortes le ha hecho sufrir y le ha hecho pasarlo mal, y a menos no hemos sabido transmitir de verdad el recorte que hacíamos todos los días, por qué lo hacíamos. Yo me encargo mucho siempre de explicar por qué se hacían los recortes. Sin embargo, ellos han querido vender la moto de que parece que el antisistema es el único capaz de sacar esto adelante. Y no sabemos que si el antisistema no tiene dinero, ¿qué va a hacer el antisistema? ¿De dónde lo va a sacar? ¿De dónde lo va a sacar? O sea, si mañana no tenemos nadie dinero para nada, ¿de qué funciona aquí? Algunos quieren hasta un salario para todo el mundo. Sí, para todo el mundo, todo igual, pero todo gratis. Gratis, sí, absoluto, gratis. ¿No? Claro, mire usted, gratis, lo que se pueda dar gratis como benéfico, como socialmente hablando, que sea necesario. Pero aquí además hay que trabajar, ¿no? Hay que trabajar. Y hay si que no trabajar, se señores, para pensiones, esto que te puede ocurrir. Yo viendo el ejemplo, estos señores, porque la gente no se ha dedicado a ver el programa electoral de estos señores, ¿eh? No. Cuando lo vean y lo lean, diga, bueno, ¿y esto aquí lo mantiene? De espanto. Sí. Ahora, habrá que ver a ellos que dicen en el Parlamento Europeo. Sí. Pasa que esto es un poquito de la revancha propia de como tú me has recortado, yo estoy mal, pero mire usted, sea usted consecuente, estudie y se pronuncie usted cuando usted vea los mimbres que hemos tenido. Hay que darte cuenta que cogimos un país... La herencia fue 932.000 millones de euros de déficit, con 6.000 millones de déficit en la seguridad social. Sí. Esto era insostenible. Insostenible. Hoy estaríamos totalmente ya controlados por el gobierno, por la Unión Europea, y estaríamos lógicamente pues en otro papel distinto. No sé qué pasaría con las pensiones, yo no sé qué hubiese pasado aquí, porque hace 2 años de agosto yo estaba precisamente en Portugal pasando unas vacaciones con mi mujer y mis hijos, y me acuerdo que estaba preocupado porque España la intervenía. La intervenían, estuvo un momento sí, sí, y salimos al paso, salimos con estas medidas, por supuesto, pero que afortunadamente poco a poco se irán viendo, ¿no? Pero yo creo que la gente debe ser sensata, que si no encuentra empleo y no hay algo, pues de todo haremos lo posible, pero tirarte y echar a la gente a la calle que están trabajando, creo que se equivoca. Pero bueno, la democracia es así, y yo creo que lo que hace falta es que seamos sensatos y que antes de votar la próxima vez nos demos cuenta cómo votamos y nos leamos los programas, que es lo importante. José Blas, un placer. Muchas gracias a vosotros por tenerme aquí. Muchas gracias. Venga, estupendo. Bueno, y a todos ustedes muchas gracias por estar ahí, y les emplazamos para el nuevo programa el martes que viene de Calle Libertad. Hasta entonces, muy buenas noches.